Pido disculpas a todos los que visteis este vídeo hace unos días antes de editarlo. Me equivoqué al pintar un gráfico y tomé las medidas siguiendo el esquema, sin darme cuenta de que había un error. Fue Gastón de Proyectos LED quien me avisó de este error por email, así que desde aquí, gracias Gastón. Este vídeo lo borré de YouTube para corregir el error y de paso aprovecharé para añadir alguna cosa más. Según se define en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002, el valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 y 50 voltios y fija el valor medio de la resistencia eléctrica del cuerpo humano en 2500 ohmios. Teniendo en cuenta que en una instalación eléctrica se emplea normalmente como protección un interruptor diferencial de 30 mA, el valor máximo de la resistencia de tierra será de 1666 ohmios para tensiones de contacto de 50 voltios y de 800 ohmios para tensiones de contacto de 24 voltios. Aunque los transformadores de una central eléctrica son trifásicos, para simplificar el dibujo he pintado un transformador monofásico. En una central de transformación, la salida del neutro se une con la toma de tierra, manteniendo así un potencial de 0 voltios entre neutro y tierra, y teniendo 230 voltios entre fase y neutro o fase y tierra. Dependiendo de la resistividad del terreno, la distancia de la central de transformación y la calidad de la toma de tierra de la vivienda, estas tensiones varían. Un indicador bastante bueno para saber si la calidad de la toma de tierra de la vivienda es buena es medir la tensión entre neutro y tierra y entre fase y tierra. Cuanto más próximos sean a los valores de la central, de mejor calidad será la toma de tierra de la vivienda. Lo ideal es que la resistencia de la toma de tierra fuera de 0 ohmios, pero se consideran valores buenos entre 25 y 40 ohmios dependiendo del país y las condiciones del terreno. Cuando se trata de instalaciones sensibles, lo ideal es que el valor de la resistencia a tierra fuera inferior a 5 ohmios. El interruptor diferencial y la toma de tierra. Exista o no una toma de tierra en nuestra instalación eléctrica, los interruptores diferenciales cortan el suministro eléctrico cuando se supera una corriente de fuga superior a 30 mA, protegiendo así a las personas contra una posible electrocución. Disponer de una buena toma de tierra en la vivienda es fundamental para evitar descargas desagradables al tocar los electrodomésticos. Una buena toma de tierra impide el paso de corriente de cualquier aparato eléctrico defectuoso hacia las personas, disparando de forma automática el interruptor diferencial de la vivienda cuando esto ocurre. Cuando se instalan paneles solares en una vivienda, se monta una gran estructura metálica, normalmente en los tejados. Para proteger los inversores, encargados de convertir la tensión continua de los paneles en tensión alterna para luego inyectarla en paralelo con la instalación eléctrica, se instalan descargadores de sobretensión en las tomas de conexión con los paneles. Son las tomas de continua. Así se evita que entren picos de tensión en el inversor cuando hay tormentas. Pero estos descargadores también hay que conectarlos a una toma de tierra. Si conectamos la estructura metálica de los paneles y los descargadores a la toma de tierra de la vivienda, cuando la toma de tierra de la vivienda no es muy buena, parte de esas descargas eléctricas se distribuyen por el mismo cable hacia todos los enchufes, llegando así a la estructura metálica de todos los electrodomésticos. Si queremos evitar que esto suceda, lo mejor es instalar una toma de tierra auxiliar, independiente de la toma de tierra de la vivienda, conectando ahí todas las tomas de tierra de equipamiento de energía solar. De esta forma se facilita el paso eléctrico de cualquier descarga eléctrica hacia la nueva pica de tierra y se impide así que entre parte de esa tensión hacia la estructura de los electrodomésticos. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Ahora PCBWay dispone de nuevos servicios: impresión 3D, mecanizado con fresadora CNC y fabricación de cajas de metal o con plástico inyectado. Todo esto se puede encargar en línea o solicitar un presupuesto para diseños especiales. Esta es la bajante de agua del tejado y cuando llueve entra al sumidero que está a la entrada del garaje. Justamente aquí a la izquierda he puesto la pica. Como se puede ver, he puesto dos cables de 10 milímetros de sección y los he puesto con una abrazadera bañada en cobre. Esta abrazadera lleva dos tuercas de 17. Alrededor de la pica le he dejado una pequeña hendidura de 5 centímetros para que cuando llueva se humedezca. Este punto es el más próximo también al inversor, pero por desgracia me ha costado bastante taladrar. La pica que pensaba poner es la varilla normalizada de 1,5 metros, pero solo he podido poner lo que entra a la broca. Aquí se ve la broca, 55 centímetros, y ese es el trozo de pica que me ha sobrado.
Los 50 centímetros eran cemento y llegó un momento en el que llegué al forjado. Debía tocar hierro y fue imposible hacer más taladro. Entonces ya hay una pica de unos 60 centímetros, 55 centímetros más el trozo que sobresale. La broca que utilicé es 16, la pica de 15, la pica entró bien y aproveché todo ese hueco para meter cemento cola líquido. De esta forma queda muy compacto y espero que la medida de tierra sea buena. Los cables entran por el lateral al garaje y a través de un tubo de plástico lo he conducido a una caja muy pequeña. Aquí le he puesto una clema de 4 polos. He puesto un cable largo de 10 milímetros a la salida para hacer medidas de tierra. Cada cable de 10 milímetros lo he dividido en una toma independiente y así tengo 2 circuitos independientes. Uno será para la bajante de los paneles y los protectores y la otra para dar tierra a todos los equipos de energía solar. Y aquí están los descargadores de continuo, de los 2 Stream. Hay 3 para cada uno. Y a la derecha está el inversor Fronius de 7 kilovatios trifásico. Ahora voy a medir el valor que tiene esta tierra. Primero lo haré en seco y luego la mojaré para ver si hay diferencia. Medidas de tierra con 2 polímetros. Aunque existen equipos de medida específicos para medir el valor resistivo de las tomas de tierra, los telurómetros, también es posible hacer esta medida con gran precisión utilizando un voltímetro junto con un miliamperímetro de corriente alterna. Teniendo los valores de tensión y corriente, se puede calcular el valor de la resistencia aplicando la ley de Ohm. Como la precisión de esta medida dependerá de la tolerancia sumada de los 2 instrumentos de medida, que son diferentes, es aconsejable utilizar 2 polímetros de calidad. Para hacer estas medidas en la red eléctrica es necesario tener muy claro lo que se está haciendo, porque siempre existe el riesgo de electrocución. Es muy importante utilizar gafas y guantes de protección y seguir un orden. En este caso, seleccionar las medidas de tensión corriente y sus escalas en los 2 polímetros, después interconectar el cableado de ambos medidores y no tocar los selectores de los polímetros cuando estén conectados a la red eléctrica, y por último conectar el sistema de medida con la red eléctrica y tomar una fotografía en la que se vea con claridad los valores de tensión y corriente de ambos medidores. Una cosa importante a destacar es que nunca se deberían hacer este tipo de medidas en la entrada de la cometida eléctrica y tampoco se deberían manipular el cableado eléctrico sin disponer de una protección diferencial. Medir la resistencia entre 2 tomas de tierra. Hacer esta medida en una vivienda no tiene mucho sentido, pero la hice para saber si la pica de tierra de la vivienda estaba alejada de la otra o no. Las pruebas las hago alimentando una bombilla de filamento de 230 voltios, 100 vatios, y haciendo circular la corriente entre ambas tomas de tierra. Midiendo luego la caída de tensión entre ambas tomas de tierra y la corriente que circula, aplicaremos la ley de Ohm y obtendremos el valor de la resistencia entre ambas tomas. Esta prueba no se puede hacer nunca inyectando tensión de la red eléctrica, porque saltaría el diferencial, y además nunca se deberían manipular los cableados antes de dicha protección. Para hacer esta medida he utilizado un inversor de red de onda modificada de 2000 vatios alimentado con una batería de coche. He montado todo el circuito conectando el cableado del polímetro para medir la tensión entre ambas tomas de tierra, intercalando la pinza amperimétrica para medir la corriente. Después he conectado el interruptor del inversor un instante, el tiempo justo que me ha dado para tomar la fotografía. En la primera fotografía, en la de referencia, he conectado la tensión del inversor directamente a la bombilla. Como vemos, el inversor entrega 209,5 voltios y circula una corriente de 0,31 amperios. Al ser baja la tensión de alimentación, la bombilla está consumiendo 65 vatios en lugar de los 100. En la segunda fotografía vemos que hay una caída de tensión de 74,9 voltios entre ambas tomas de tierra y circula una corriente de 0,25 amperios. Por lo tanto, la resistencia entre ambas tomas de tierra es de 74,9 dividido entre 0,25, 299,6 ohmios. Aunque sigo sin saber dónde está montada la pica de tierra de la vivienda, con esta medida entiendo que está lo suficientemente lejos de la nueva toma de tierra. Un método rápido para saber el estado de la toma de tierra es medir sus tensiones entre los 3 polos, fase, neutro y tierra. Tomaremos como referencia la tensión que tengamos en ese momento entre fase y neutro, aunque lo ideal sería hacer las 3 medidas a la vez. En este caso medimos 230,5 voltios. Ahora medimos entre fase y tierra. Aquí tenemos 228,5 voltios y una diferencia de 2 voltios con respecto a la referencia. Ahora hacemos la misma medida utilizando la segunda toma de tierra y medimos 227,6 voltios.
Al ser este valor más alejado a la tensión de referencia con respecto a la tierra de la vivienda y además la tierra de la vivienda está conectada al cuadro eléctrico, es decir, no está aislada como la segunda, sabemos que la toma de tierra secundaria es de peor calidad que la toma de tierra instalada en la vivienda. Al medir la tensión entre neutro y tierra, comparando ambas medidas, comprobamos que la tensión con la tierra secundaria es más próxima a 0 voltios. Esta medida sería significativa si ambas tomas de tierra estuvieran aisladas, es decir, sin equipos conectados. En este caso podríamos interpretar que la segunda tierra es mejor que la de la vivienda, pero se podrían invertir los valores en otro momento, porque la tierra de la vivienda tiene equipos conectados que podrían estar derivando corriente, y la tierra secundaria está abierta. Si medimos tensión entre ambas tierras, tenemos 4 milivoltios, y con tensión no podemos utilizar el polímetro para medir resistencias, ya que no podemos utilizar la escala de ohmios. La resistencia entre ambas tierras la calculamos en el punto anterior y calculamos el valor en función de la tensión que medimos al hacer circular una corriente entre ambas picas. Para medir la resistencia de las dos tierras de forma individual, vamos a provocar una fuga de corriente entre fase y tierra mediante una resistencia de valor conocido. Como la suma de corriente de fugas de todos los equipos conectados a la instalación eléctrica tiene que ser inferior a 30 mA, siempre que la instalación no está al límite podremos añadir una corriente de fuga adicional próxima a los 10 mA, y así ya obtenemos una buena resolución en la medida de corriente. Si al hacer las pruebas saltara el diferencial, bajando los magnetotérmicos que alimentan todos los electrodomésticos, se desconectarían sus filtros de red y se reduciría notablemente la corriente de fugas en toda la instalación. Esta prueba la hago con dos resistencias de potencia cerámicas de 15.000 ohmios, las dos montadas en serie. Así, con 30.000 ohmios se producirá una corriente de fuga de 7,66 mA cuando la tensión esté a 230 voltios. Con este polímetro estoy midiendo 30,53 K. Como todos los medidores tienen tolerancia, voy a hacer otra medida con el medidor de componentes. Estos terminales los he puesto para que entren en el zócalo. Para hacer esta medida es importante utilizar resistencias de potencia con el fin de evitar que aumente su valor resistivo al paso de la corriente y nos falsee las medidas. Y en este medidor tenemos 30,72 K. Con una tensión de 233,1 voltios, la corriente que atraviesa la resistencia es de 7,55 mA. Así el valor de referencia que tomaremos será 233,1 dividido entre 7,55, 30.874,17218 ohmios. Esto es lo que hice en este vídeo antes de editarlo, pero en este caso ya no importa saber el valor exacto de la resistencia para calcular la resistencia de la toma de tierra, porque tomaremos como referencia la tensión entre neutro y tierra antes de conectar la resistencia entre fase y tierra. Este valor lo tendremos que restar del valor que midamos después de conectar la resistencia. Si el polímetro que utilizamos dispone de un botón de referencia, lo pulsamos antes de conectar la resistencia y el display mostrará 0 voltios. De esta manera evitamos tener que hacer la resta porque la medida de tensión que muestre el polímetro cuando conectemos la resistencia ya será la diferencia entre ambas medidas. Para hacer esta medida es imprescindible aislar la tierra y desconectar todos los disyuntores que no sea posible en el cuadro eléctrico, con el fin de reducir la carga de corriente del hilo neutro al máximo y evitar así posibles fluctuaciones de tensión entre neutro y tierra cuando estemos haciendo las medidas. Después de pulsar el botón red del voltímetro al conectar la resistencia entre fase y tierra de la vivienda, medimos 0,1 voltios entre neutro y tierra y una corriente de 7,51 mA. Así la tierra de la vivienda mide 0,1 voltios dividido entre 7,51 mA, 13,3 ohmios. Ahora quitamos de los polímetros la tierra de la vivienda, conectamos la otra y volvemos a pulsar el botón red del voltímetro. Al conectar la resistencia entre fase y la segunda tierra, medimos 1,787 voltios entre neutro y la tierra segunda y una corriente de 7,45 mA. Así la segunda tierra mide 1,787 voltios dividido entre 7,45 mA, 239,8 ohmios. Después de mojar la pica de la segunda toma de tierra, al conectar la resistencia entre fase y tierra medimos 0,636 voltios entre neutro y la tierra segunda y una corriente de 7,45 mA. Así la segunda tierra en mojado mide 0,636 voltios dividido entre 7,45 mA, 85,3 ohmios. Al tratarse de una pica de tierra de tan solo 60 centímetros y además dentro de un bloque de hormigón, al mojar la toma de tierra ha bajado notablemente el valor de su resistencia.
A pesar de que ambos valores son bastante altos, se mantienen por debajo de 800 ohmios y se cumple con las especificaciones del reglamento de baja tensión para tensiones de contacto de 24 voltios.